La mala circulación se puede manifestar como hinchazón de tus piernas, varices y otras patologías. En esta charla yo quiero contarte ejercicios fundamentales para disminuir el cansancio y la hinchazón que ocurre producto de las varices, pero también de días prolongados. También te voy a dar tips de cómo bajar la presión en las piernas de manera muy sencilla y de manera bien rápida. Vamos a ir directamente al grano, como me gusta decir a mí. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller, médico con especialidad en cardiología, y hoy te voy a enseñar a activar la bomba muscular, disminuir la presión en las piernas, pero también las alarmas que tenés que tener para saber cuándo tenés que ir al médico, porque esa mala circulación puede deberse a una enfermedad grave. Vayamos directamente al grano, empecemos. ¿Qué es y cómo debo activar la bomba muscular? Verás, básicamente nuestro cuerpo tiene dos bombas. La primera, la que a mí más me gusta, el corazón, que envía la sangre desde el lado derecho hacia los pulmones para que se oxigenen y desde el lado izquierdo a la circulación general. Esto permite que todos nuestros órganos tengan nutrientes y oxígenos disponibles. Ahora, cuando está en las piernas y sobre todo por acción de la gravedad, le cuesta mucho subir porque las venas que están en la pierna tienen una capa muy fina. Para que esa sangre suba, lo hace por acción de la bomba cardíaca, pero también ocupa lo que se llama bomba muscular, que es simplemente los músculos que están rodeando a estas venas que cuando se contraen permiten que la sangre suba de manera mucho más sencilla. Entonces, si vos sabés activar a la bomba muscular y los haces todos los días, vas a disminuir o prevenir o retardar la aparición de varices, pero también vas a disminuir la hinchazón en tus piernas y a mejorar la circulación finalmente. Ahora, ¿cómo puedo activar los músculos de la pierna? Te voy a contar 3 ejercicios fundamentales. Ejercicios para mejorar tu circulación. Primer ejercicio. Al final del día, si las piernas están hinchadas, sobre todo la parte de los tobillos y demás, te recomiendo una rutina de estos ejercicios. Lo que nosotros queremos hacer es activar la bomba muscular que acabamos de hablar, que son los músculos de la pantorrilla, y para eso vamos a hacer que se contraigan. Básicamente lo que tenemos que hacer es, estando sentados o preferiblemente semi acostados, hacer las piernas, los pies hacia abajo y luego traerlos hacia mí. Las piernas hacia abajo y luego traerlos hacia mí. Las piernas hacia abajo y luego traerlos hacia mí. Hacer esto durante 15 a 20 veces y repetirlos 2 a 3 veces. También sirve mover los dedos de los pies hacia adelante y hacia atrás en múltiples oportunidades. Sentirás cómo se contraen los músculos de tu pierna y esto hará que la sangre acumulada en tus piernas sea drenada hacia tu corazón. Otro ejercicio que podés realizar al final del día para activar la bomba muscular y drenar la sangre es semi acostado, levantar las piernas, flexionarlas y extenderlas. Y luego, de nuevo, hacer este movimiento y hacer movimientos circulares de tus piernas. Esto lo tenés que hacer una y otra vez con ambas piernas para que se active la bomba muscular y llevar toda la sangre hacia las piernas. Y el último, no ejercicio, pero si tenés hinchadas las piernas te puede servir, es que al acostarte a dormir, al final del día coloques una almohada en tus piernas, así al dormir, las piernas estarán arriba a nivel del corazón y finalmente la sangre drenará hacia él. Pero cuidado, hablemos de cómo podés reconocer si el problema de hinchazón de tus piernas responderá a estos ejercicios, porque pueden ser cosas mucho más peligrosas. Volvamos al pizarrón. Ahora, no siempre la hinchazón de las piernas se debe a problemas de varices o a problemas de estar mucho tiempo parado. Por eso tengo que tener cuidado y saber cuándo reconocer el problema. Primero, si el problema es de varices, básicamente tenés que tener varices visibles, aunque en algunas ocasiones son más profundas y no se suelen ver, o arañitas vasculares, esas venitas amarillas, rojizas, moradas, azules que se ven, y las piernas se te deben hinchar sobre todo después de un día complicado. Generalmente ocurre en los tobillos, en los pies y no sube mucho más del comienzo de la pantorrilla del lado de abajo. Esto se acentúa sobre todo después de que estuviste parado o sentado mucho tiempo o un viaje prolongado. Pero tenés que tener algunos signos de alarma porque puede ser otras cosas. Te los voy a contar enseguida. Pero antes, déjame decirte que para luego de activar tu bomba muscular,
vos tenés que prevenir o disminuir la hinchazón de tus piernas con pequeños tips que te voy a dar a continuación para disminuir la presión en las piernas. Mira, cuando vos se te hincha la pierna, básicamente esto ocurre porque la sangre se acumula en ella. Primero, porque tenemos varices. Segundo, porque estamos mucho tiempo parados. Tercero, porque utilizamos ropa muy ajustada y demás. De eso quiero hablar, de que tenés que disminuir la presión. Veamos, el primer tip. Si estás mucho tiempo parado y no tenés otra opción, realiza ejercicios estando parado. Por ejemplo, si trabajás en un quirófano, sos un médico, un instrumentista, un laboratorista, o una persona que simplemente pasa mucho tiempo parado, un policía, un personal de seguridad, mueve las piernas, hace puntitas de pie, camina, no te quedes mucho tiempo estático. Lo mismo si estás sentado, mueve las piernas porque esa sangre estancada va a generar que se extravase líquido y que finalmente genere edema. Entonces, no te quedes inmóvil, primer tip. Segundo, no utilices ropa apretada. No utilices tanto calzas que aprieten el abdomen inferior o la pelvis, porque esto comprimirá algunas venas de esa zona y disminuirá el retorno de la sangre. Entonces, segundo tip, cuidado con la ropa apretada. Si sos una persona que pasa mucho tiempo sentada, generalmente es más cómodo estar con las piernas cruzadas. Pero cuando estamos con las piernas cruzadas, las venas que pasan por las flexiones de la pierna básicamente se comprimen. Entonces cuesta más a la sangre subir. Evita estar muchos tiempos con las piernas cruzadas y nuevamente movelas mucho más. Hay un dato muy importante. Si vas a hacer viajes prolongados, esto predispone a que aumente la presión en las piernas y que la sangre se acumule e incluso que puedas tener coágulos, como te voy a contar enseguida en la parte de alarmas. Por eso, si vas a hacer viajes prolongados en avión, parate frecuentemente, anda al baño, camina. Estamos hablando de cada 1 a 2 horas hace movimientos o en el mismo asiento flexioná y extendé las piernas. Es decir, cuidado con los viajes prolongados, sobre todo si sos una persona que presenta enfermedad varicial. Y los últimos 2 tips. Si tenés sobrepeso, intenta perder algunos kilos porque la presión del abdomen va a comprimir alguna de esas venas y es factor de riesgo para varices y para hinchazón de las piernas. Lo mismo el tabaco. El tabaco no solo afecta a las venas, que es el tema principal de esta charla, sino que también afecta a las arterias, que son las que llevan la sangre hacia los pies. Estas arterias se pueden ver comprometidas y puede haber realmente un daño en la musculatura, realmente un daño en la piel, que muchas veces es irreversible. El tabaco es uno de los principales factores de riesgo para lo que se llama enfermedad arterial periférica. Aunque fumes un cigarrillo por día, deberías dejarlo porque compromete realmente toda tu circulación, la de tu cuello, la de tu corazón e incluso la de tus piernas. Entonces, si querés mejorar la circulación, abandona rápidamente el tabaco. Ahora, ya te enseñé a activar la bomba muscular, ya te enseñé a disminuir la presión en las piernas. Esto te permitirá prevenir, retardar o disminuir el aparecimiento de varices o de hinchazón de las piernas. Ahora, ten cuidado, muchas veces cuando se te hinchan las piernas puede que no sea por culpa de las varices y puede que sea otra enfermedad que tiene que hacerte consultar al médico prontamente. Por ejemplo, si se te hinchan ambas piernas de los 2 lados y además caminás 100 metros, 150 metros y te falta el aire, te agitás, tenés que parar a respirar o te duele el pecho, y tenés tos cuando te acostás o te ha ocurrido en algunas oportunidades que te acostás a dormir y rápidamente o a las pocas horas te levantás tosiendo buscando una ventana o simplemente tenés que dormir con varias almohadas casi sentados. Estos son signos muy frecuentes de insuficiencia cardíaca, es decir, un corazón que no tiene la fuerza suficiente para bombear sangre a todos los órganos y por eso se cansa, por eso el líquido se acumula en las piernas y se hincha, por eso te falta el aire al caminar, por eso no podés dormir acostado. En este caso, tenés que prontamente visitar al cardiólogo. Si en cambio el edema de tus piernas no aparece después de un día prolongado y aparece repentinamente, inexplicablemente, también se te hincha la cara y notas cambios en tu orina, orinas de más o orinas un poco menos e incluso tenés la presión alta. Esto puede deberse a problemas en los riñones. Prontamente tenés que consultar a un médico, a un especialista en clínica médica, a un especialista en nefrología para resolver este problema porque muchas veces puede ser grave. Si se te hincha solamente una pierna,
luego de un golpe o de un viaje prolongado o de estar mucho tiempo quieto y sobre todo te duele al tocar, tened cuidado, eso puede ser un coágulo que se haya adherido a algunas de las venas y ese coágulo puede desprenderse y dañar tu pulmón. Entonces, si se te hincha solo una pierna luego de viajes prolongados y tenés algún factor de riesgo, tomas anticonceptivos, tenés algún tipo de cáncer o realizaste un viaje intercontinental en un avión apretado durante 12 a 15 horas, consultá porque puede ser peligroso, puede ser un coágulo en tus piernas. Otro de los signos de alarma es, se te hinchó una pierna, pero además la coloración de la piel está rojiza, está dolorosa, está caliente, como afiebrada. Eso puede ser una infección muy común llamada celulitis o erisipela. En ese caso, para evitar que la infección continúe y elegir el mejor antibiótico, tenés que prontamente consultar a un médico. Y por último, si vos tenés varices y una de ellas, porque te pica, porque te arde, fue ulcerada, lastimada o raspada, tenés que consultar a un médico porque te va a recetar que te coloques apósitos especiales. Incluso puede recetarte algunos corticoides locales y antibióticos para mejorar esa herida, porque muchas veces las úlceras en lugares donde hay varices cuesta mucho curar. Entonces, estos son los signos de alarma. Esta es la forma de activar la bomba muscular. Esta es la forma de disminuir la presión en tus piernas. Seguramente que esto te ayudará a tener una mucho mejor circulación en tus piernas. Espero que esta charla realmente te haya sido útil. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.